streamer español menospreció a México y a Latinoamérica y terminó siendo humillado. ¿Qué onda, tigres? Primero fue Arcángel que tiró este debate sobre la colonización española y ahora apareció un español, más precisamente un streamer conocido como El Chocas. Vamos a ver este pedacito de entrevista para ver qué desató la polémica y vamos a revelar punto por punto todo lo que está mal. Vamos a ello, tíos. Era un imperio en su momento muy cruel, como la mayoría de los imperios menos el español. Bueno, para darle contexto a la entrevista, el Chocas estaba hablando de los imperios que tenían mucha violencia en esa época. Y hablaban, por ejemplo, de la guillotina que hasta hace no muy poco se implementaba. De hecho, la última vez que se implementó la guillotina, que es la pena de muerte mediante guillotina, o sea que le cortan la cabeza, esto es parte de la historia, fue en el 1970 en Francia. Luego de eso se abolió esa pena. Hasta el 1900 era público aplicarle la pena en una plaza para que todo el mundo lo viera, ¿no? De hecho, los últimos casos documentados de guillotina fueron populares porque, bueno, fueron los últimos casos, claramente. Creo que el último, que fue en el 1970, bueno, fue una persona que había, no sé si había torturado a su expareja o algo así por el estilo. Pero bueno, dejando eso de lado, acá el Chocas dice que España nunca fue violento, que España veía a Latinoamérica como hermanos. Otro es bonito muy, porque nos muy bueno a nivel debate. Y no, sí, muy bueno a nivel debate. Sí. Otro también que es muy bueno a la nivel gente que sabe hablar bien. Qué maravilloso es. Y con mucha cultura y con mucha precisión en las fechas, tío. Sí. Eso es lo que más me maravilló de él. Eso. Que se sabe las fechas de cada uno de los momentos del virreinato, del comienzo, desde el 92 hasta el 700 y pico, cómo fueron confluyendo el tema de Hernán Cortés con los aztecas. Bueno, lo explica súper bien. Sí. Y es muy bueno el que se derroque de una puta vez la puta leyenda negra de mierda que solo la creen payasos que no han leído en su vida. O sea, de verdad, tiene que ser muy tonto para pensar que España fue allí a matar. ¿No has visto la historia de los ingleses entonces? O de los japoneses, o de los mongoles, o de todo el mundo, no, hasta Napoleón. Eran unos hijos de francés, está bien. Claro, tío. Y no fue hace tanto que fue aún la guillotina en Francia. Ah, bueno, ahí hablan de la guillotina. Bueno, acá lo que te dice el Chocas es, bueno, los demás eran violentos, hacían masacres, los demás iban a una aldea y básicamente exterminaban a toda la población. Entonces, si comparás eso con el Imperio Español no era nada. Y una cosa no quita la otra, gente, o sea, es un argumento muy estúpido, no quita todo el peso y todo el daño que España hizo a América. O sea, que exista la violencia y que hayan otros países que hayan sido violentos, no te exime a vos de haber sido violento o de tus antepasados. Y esto de que éramos hermanos también es falso, porque había un sistema de castas, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero no era lo mismo haber nacido indio que haber nacido español. Te trataban de una forma totalmente distinta y hay pruebas de esto. Hay pruebas porque hay cuadros, panfletos de esa época que hasta el día de hoy se digitalizaron y se pueden ver, que hablan de la casta. Los pueblos originarios los llamaban indios, por más que no eran de la India, pero bueno, eso es otro tema. No era lo mismo, ¿me entendés? O sea, eras un ciudadano de segunda. La quitaron hace 3 décadas o 4, joder. Aún estaba a la gente en las plazas, joder. Que no ha sido hace tanto. Ha pasado muy poco tiempo. Napoleón es en 1800, la batalla de Trafalgar y todo eso ha sido hace relativamente poco. 3 décadas no había guillotinazos, ¿eh? Que la gente te lo va a sacar. A finales de 1980 o no, 1970 se quitaron las guillotinas. ¿En plazas? Te lo juro por Dios, que lo mataban con guillotina buscando. Bueno, este también es un error porque las guillotinas, es cierto que terminaron en 1970... pero no eran públicas. Lo que eran en plazas, la guillotina en plazas, se aplicaba la pena de muerte en plaza frente a todos, eso fue, sí en el 1900, pero creo que fue en el, no tengo la fecha correcta, pero en 1930, por ahí. Después eso ya no se hizo más en público y se empezó a hacer en privado. Y después en 1970 fue la última vez que se hizo la... En Google. En plazas. Buscando en Google. Nacho, busca ver cuánto fue la última... ¿Cuándo prohibieron la guillotina en Francia? No, pero claro, que la prohíban no significa que la usaran. Que a lo mejor la tenían como... No, pero se usaría, no de manera frecuente. Obviamente eso es a principios del siglo XX. ¿Cuál fue el último guillotinazo? 10 de septiembre de 1977. 77, coño, que sí. Que fue a finales del siglo pasado. Que no, sí, que muy bestia. Hace 60 años. Y que hace poco tiempo, hace solo un par de siglos, la gente estaba
matándose a lo loco con la revolución industrial, había guerras. Bueno, y el Imperio Romano que nos encanta. Correcto. Claro, ¿cómo entraba en muchos sitios? No entraba. Hola, buenas tardes. Claro. ¿Aceptan el Imperio Romano? Sí, vale. ¿No lo aceptan? Bueno, pues a pasar por caja. Claro, ya está. claro. Y arden tu puta casa, se a tus mujeres y se llevan tu ganado y se lo comen. Ah, pues muy bien. Pues claro, es que así eran las invasiones. Y no fue la española. No, porque además no fue así. No ¿Por qué un peruano tiene cara de peruano entonces? Porque cuando los ingleses se fueron a Norteamérica, hostia, todos tienen caras de ingleses, pero los peruanos tienen cara de peruano, el chileno Pizarro. también y el mexicano también. Y ahora comparten una lengua y tienen universidades. Nosotros les avanzamos en 1500 años, en 300 años les avanzamos 1500. Ellos eran tribus, joder, y la mitad eran nómadas también. Bueno, esto también es falso porque dice los mexicanos tienen cara de mexicanos, los peruanos cara de peruanos. Lo que es la raza indígena, por así decirlo, de pueblos originarios, solamente representa un 6% de la población. La raza predominante es la raza mestiza. Te estoy poniendo México porque bueno, es el país habla hispana, ¿no?, más grande de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Si los españoles respetaban y eran tan buenos y eran hermanos, ¿por qué solamente un 6% quedó de pueblo originario? ¿Qué pasó con el otro 95% del pueblo originario? ¿Dónde están? Después también dice que los norteamericanos tienen cara de ingleses. Y en Norteamérica también hay nativos americanos. Si mal no recuerdo, Johnny Depp, su familia es de nativos americanos. Y vuelvo a lo mismo que dije antes. No porque Inglaterra haya sido mucho más sanguinaria en su forma de colonizar un territorio, significa que porque vos hayas sido menos sanguinaria te haga buena persona. O te haga el bueno, no. No es así. Y nosotros les avanzamos 1 milenio en 300 años. Esto es otra mentira, es decir, nosotros avanzamos, o sea, nosotros tenemos evolución, ¿no? Como si se tratase de un Pokémon que evoluciona, ¿no? De Pikachu a Raichu, ¿no? Eso es mirar la evolución desde tu punto de vista, porque en Latinoamérica, más precisamente en México y en Perú, como estoy diciendo, los países más grandes, las civilizaciones más grandes eran lo que hoy se conoce como Perú y lo que hoy se conoce como México, ¿no? Los incas y los aztecas tenían imperios enormes, estaban bastante evolucionados, no es que los tipos estaban viviendo como animales, como los españoles te quieren hacer creer. Pero yo repito esto, obviamente no todos los españoles, no vamos a meter a todos los españoles en la misma bolsa como hace este tipo que nos mete a todos los latinos en la misma bolsa. Hay muchos españoles que les vendieron este cuento de que la colonización fue algo bueno porque hicieron avanzar históricamente a los países de Latinoamérica. Que los países de Latinoamérica vivían con un taparrabo y una lanza, con un taparrabo y una lanza entre animales, y estos les trajeron la civilización, los civilizaron. ¿Viste que te dicen eso? Entonces por eso nosotros tenemos que agradecerles a ellos que nos dieron la vida que tenemos hoy en día. Son formas de vida diferentes. ¿Por qué una es mejor que la otra? Eso es tu criterio, ¿no? Mi criterio es de, bueno, está bien, si tu criterio es así, es tu criterio. Pero ¿no será que están más avanzados armamentísticamente? ¿No será esa la gran diferencia? Y la otra son las enfermedades que trajeron los españoles. Obviamente que no las trajeron conscientemente. Pero eso ayudó también a que ellos pudieran colonizar el país. Porque los pueblos originarios de repente se encontraron con un montón de enfermedades que no conocían. Y no podían luchar contra la salud. ¿Cómo haces? Tampoco es que lo pudieron colonizar. Porque si no nos hubiese provocado la revolución, ¿no? La capital era espectacular, por supuesto, sí. Era una locura. Era una locura. Es decir, que tampoco no se imagina la gente tribus cutres de estar en la jungla. O sea, tenían una estructura, unos canales, o sea, tenían una estructura. Pero estaban muy subdesarrollados. Hombre, claro, por eso. Muy subdesarrollados. Por eso se pudo conquistar. Claro, estaban 1000 años por detrás de Europa. 1000 años. Y en 300 años se convirtieron en gente muy competente. Aprendieron a utilizar correctamente todas sus materias primas, a tener una lengua con la que poderse comunicar, que es fundamental. Si son tan fuertes es porque tienen una lengua, tío. Y no lo valoran. O sea, y dicen, no, es que venís de superiores. Tal. No es de superiores, somos hermanos. A vosotros nos conquistaron, se hermanaron con vosotros. Unimos fuerzas, éramos uno. Era la Nueva España, joder. Bueno, eso también es falso. Ellos usaban el nombre de la Nueva España, pero vamos a ver ahora el sistema de castas que se usaba en esa época. Voy a mostrar acá un panfleto de propaganda española de cómo debías llamar a los hijos de españoles que se juntaban con
indios. Por ejemplo, dice, el español con la India se lo tenía que llamar mestizo. El mestizo con el español se le llamaba castizo. Al castizo con la española se lo podía llamar español. Y al español con la mora se lo llamaba mulato, que viene de el español con la negra, ¿no? Con la chica de raza negra. El mulato, miren todas las distinciones que hacían, ¿no? Con la española se le llamaba morisco. El morisco con la española se le llamaba chino. El chino con la india, un saltapatras. Un saltapatras con un mulato, un lobo. Los españoles inventaron esto de decir, bueno, vamos a separar el mundo en razas. ¿Por qué? Bueno, porque los tipos eran clasistas y tenían un sistema de castas también. Criollos, mestizos, mulatos. ¿Cómo surgió la división de castas durante el dominio español en América? Y acá tenemos también una imagen que dice, un español e india produce el mestizo. O sea, todos estos son pruebas de lo que existió en esa época, porque claramente no habían cámara de fotos para filmar videos, no había para grabar audios. Entonces las pruebas que habían, o las pruebas que quedan, son estas, ¿no? Y de historiadores, y de relatos, de cuentos. Los españoles, los indios, que eran los habitantes originarios de América, y los negros, que eran los esclavos traídos de África. Y la realidad, bueno, estas son las comunidades indígenas de México, que son solamente, como decía al principio, el 6.5% de la población, y la raza predominante es la mestiza. Miren lo que dice acá, se pintaba la Nueva España, no es que nosotros éramos hermanos de los españoles, no. La Nueva España se usaba para venderse en Europa y demostrar la riqueza de la tierra y la riqueza de los tipos humanos que había en la tierra. Ellos hacían llamar la Nueva España para que en Europa digan, uy, miren la fuerza que tiene el Imperio Español, que hasta tienen una Nueva España en América. Pero la realidad es que esa Nueva España era para los españoles, y los indios, como ellos les llamaban a los pueblos originarios, tenían que trabajar para los españoles por un poco de plata, o inclusive a veces eran esclavizados. Y los negros directamente trabajaban por comida, ¿no? Eran esclavos. Si el Imperio Español hubiese sido tan bueno, hubiesen sido hermanos y hubiesen venido acá en son de paz, nunca hubiese existido una revolución. Porque ¿por qué te vas a rebelar contra la persona que te está ayudando? Contra la persona que te está dando todo. ¿Por qué te vas a rebelar contra esa persona? Éramos todos lo mismo. España, sí, estábamos entre iguales, no se iba a matar o no sé qué. ¿Qué dices, tío? Claro que se tuvo que matar. Se tuvo que matar, inevitablemente, pero la mayoría de los que murieron por culpa de enfermedades que ni siquiera fueron a propósito, que les llevamos allí de Europa. O sea, es la realidad, joderle un poco y ya está, y no pasa nada. ¿Cómo me mola que en este momento entre Gonzalo, hostia, que es otro gran experto de la conquista? Bueno, en este momento, chico Jordi Wild, como que quiere desviar la conversación para otro lado, ¿no? Porque no quiere meterse en un terreno que sabe que es complicado, ¿no? Es un terreno que es medio complicado, entonces empieza a desviar la conversación y es como que ya está, pasa de largo y no lo corrige, ¿no? A el Chocas. Lo que yo hablaba en el video de Arcángel es que en España está esta teoría de decir, no, nosotros no fuimos a gente, sino que nosotros fuimos a mejorar el territorio, fuimos a civilizarlo. Ellos nos tienen que agradecer. O sea, en España hay un gran porcentaje de españoles que tienen este pensamiento de nosotros fuimos a civilizarlos. Y también, como está este tipo de pensamiento en España, en Latinoamérica también está todo lo contrario, ¿no? De los españoles vinieron a España solamente a gente, que tampoco fue así, ¿no? O sea, no es ni un extremo ni el otro, pero los españoles no son ningunos santos. No estamos hablando del español promedio, que son personas trabajadoras como todos nosotros. Estamos hablando de la monarquía, ¿no? Mencionó que sin los españoles, México y Latinoamérica no se hubieran desarrollado, tanto así que mencionó que les debemos un gran favor por lo que hicieron por nosotros. Los españoles y los europeos eran tan civilizados que inventaron un sistema de drenaje tan sofisticado que se llamaba agua va. Estos son algunos datos del por qué no les debemos ningún favor. Primer dato, mientras en el año 1500 las capitales europeas eran un foco de infección, pestes y excremento en las calles, Tenochtitlán tenía 2000 habitantes
almacenes, agua potable por acueductos dobles y 1000 barrenderos al día. Los españoles llegaron a una ciudad más limpia y organizada que cualquiera de Europa. Segundo dato, los mayas ya dominaban el número 0 y las matemáticas, siglos antes que los europeos. Su calendario solar era mucho más exacto que el calendario juliano europeo. Los europeos tenían que corregir su calendario porque los meses siempre se desfasaban, mientras que nuestros antepasados ya dominaban la astronomía. Tercer dato, en medicina, mientras en Europa se curaba con rezos porque las enfermedades se creían un castigo divino, los médicos prehispánicos catalogaban cientos de plantas para anestesia y hacían cirugías que en muchos casos eran exitosos para que el paciente sobreviviera. Y así podríamos estar durante horas mencionando el por qué los españoles no vinieron a hacerle un favor a nuestras civilizaciones antiguas. Esto es para el Chocas y los españoles que piensan como él. El Imperio Español no vino por altruismo o a regalar tecnología, vinieron a salvar su propia economía que estaba al borde de la quiebra. Eso es otra cosa también. España estaba muy mal económicamente antes de invadir América. Y con la invasión de América empezaron a tener tanto oro que hasta se creó la inflación en oro por primera vez en la historia. O sea, había tanto oro que empezó a valer menos. Cada civilización avanza de forma diferente. La civilización no avanza de una forma lineal de, bueno, primero somos indios, vivimos en tribus y cazamos con lanzas, después viene la revolución industrial, después vienen las armas nucleares, no funciona así. Cada ser humano se desarrolla de una forma diferente, cada desarrollo distinto no significa que sea mejor, y también tiene que ver en el entorno donde están, porque por ejemplo España estaba al lado de Inglaterra y al lado de Francia, que eran dos países dos países, bueno, y Alemania también, países que están en guerra siempre en guerra con este, en guerra con el otro, en guerra con esta, en guerra con otra, y Roma también, que fue uno de los imperios más grandes de Europa, el Imperio Romano. Entonces ellos se criaron en un ambiente que sí o sí los obligaba a prepararse armamentísticamente. En cambio, en las civilizaciones que estaban acá, obviamente que eran violentas, no estoy diciendo acá que los pueblos originarios eran unos santos y que les iba todo bien, obviamente que acá había violencia, también habían sus guerras, también tenían sus problemas, pero en comparación a lo que era Europa, acá era más tranquilo todo, ¿no? Extrayendo cientos de toneladas de oro y plata mediante trabajos forzados. Y que quede claro que no nos regalaron ningún tipo de desarrollo, vinieron a parar de golpe un desarrollo propio que ya estaba en marcha, además que vinieron a robarle a todos los pueblos indígenas. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Les debemos un favor o ellos nos deben una disculpa? Los leo en los comentarios. Realmente no hay nada que haya visto que me parezca más últimamente que lo del tema de la discusión de la conquista de España. Tanto mexicanos como españoles, güey, me parece que son una bola de estúpidos. La conquista sucedió y ya, pasó, güey, historia, pasado. No le tocó ni a tu abuelo, ni a tu bisabuelo, ni a tu tatarabuelo. Entonces no tienes nada que discutir, güey. Que si nos vimos beneficiados o perjudicados ya no importa, ya pasó. Probablemente México sin la conquista española pues serían distintos países, no solamente uno, debido a la diferencia de las culturas indígenas. Y probablemente España sin nosotros seguiría oliendo a mierda. Que digo, los europeos no es como que huelan excelente, pero digo, gracias a nosotros conocieron el drenaje y la higiene. Ellos tenían avances industriales. Y de hecho, bueno, no quiero hablar mal de los europeos, ¿no? Porque tampoco se trata de crear una Europa versus América, pero no son muy limpios que digamos, ¿no? No se bañan todos los días los europeos. Pero bueno. Y tecnología bélica. Y nosotros teníamos la medicina y el calendario, además de un profundo conocimiento del espacio y la agricultura, y claramente muchos avances arquitectónicos en infraestructura de ciudades. Al final de cuentas, tanto ellos como nosotros salimos beneficiados de ese desafortunado acontecimiento, entonces no hay nada que discutir, güey. Y entiendan que ni nosotros les debemos un agradecimiento a ustedes españoles, ni los españoles nos deben una disculpa. Porque sí, al final de cuentas el que domina la tecnología bélica es el depredador Apex, y en ese momento no había nada que hacer. Si no estuviéramos hablando español hoy en día hablaríamos inglés, hablaríamos francés, hablaríamos portugués. Y por más que los pueblos indígenas mexicanos fueran supermente, no dominaban la tecnología bélica que dominaba Europa. Y pues ni modo, güey, por más que seas Albert Einstein, si te ponen una pistola en la cabeza tienes que ceder. Y eso fue básicamente lo que nos pasó. Entonces no, güey, no tenemos nada que agradecer. Pero tampoco nos tienen que pedir disculpas. Porque al final de cuentas, pues güey, ellos no conquistaron México. Fueron sus ancestros. Y si a veces tú te sientes separado de las opiniones de tus padres, imagínate lo separado que estás, güey, de la persona que conquistó México. Entonces ya, güey, cierra el hocico, güey. Bueno, y vos te vas a preguntar, ¿por qué tanto odio contra México? ¿Por qué tira el comentario de los
peruanos tienen cara de peruanos, los mexicanos tienen cara de mexicano. ¿Por qué se agarra con México? Bueno, esto ya pasaba desde hace tiempo, que este streamer había tenido problemas con México. Vamos a ver este clip. Y no puedes subir una historia de Instagram sin que me insulte todo el rato mexicanos de jóvenes, de fandom. No es la primera vez que... Mexicanos de... fandoms. ¿Qué? ¿No te animás a decirlo? Quería insultar a los mexicanos, pero como que la recalculó, ¿viste? Dijo, mexicanos de... a los fandoms. No se animó, Y no puedes subir una historia de Instagram sin que me insulte todo el mexicanos de jóvenes, de fandom. Y es que habría que ser muy estúpido para dudar de que en ese momento iba a decir mexicanos de mierda. Si casi se le escapa en stream es porque seguramente en su vida cotidiana acostumbra a decirlo. ¿Cómo sigue toda esta historia? Después de que los mexicanos lo hayan cancelado, 3 doritos después, vienen a pedir disculpas. La historia que ya nos conocemos de memoria, ¿no? Me han llegado una cantidad de insultos. Ayer y anteayer, no he leído prácticamente ninguno, pero sé que me han llegado porque me metí en los mensajes en un momento dado ayer por la noche y dije yo, hostia, pero me estaban llegando mensajes de insultos y de deseos de muerte todo el rato. Yo me quedé completamente flipado. Yo no sabía que había generado tanto odio. Además en Chile. ¿Por qué en Chile? Quiero decir, y si no hablé de Chile concretamente. Pero bueno, no os lo tendré en cuenta. ¿Sabéis por qué? Porque... entiendo que está tan expandida la leyenda negra que es muy difícil para muchos de vosotros, por culpa de muchos que van de historiadores o de politólogos que os han contado esa historia y que está completamente llena de hipérboles, exageraciones y de cosas que no sucedieron de verdad y que utilizan medias verdades para convertirlas en verdades completas. Y no me importa, porque estáis en vuestro derecho de criticarme y si os ha molestado lo que os he dicho, pues lo siento mucho, pero es lo que hay. Es la realidad que hemos vivido aquí en España, y en ningún caso ninguno de esos mensajes es para crear división, sino para todo lo contrario. Si en mis palabras habéis notado que era así, no entiendo entonces por qué el año pasado estuve recaudando dinero para intentar ayudar a toda la gente de Santiago de Chile, de la costa de Santiago de Chile, de Viña del Mar, recaudando dinero, que recaudamos 20.000 euros para ayudar con los incendios en Chile. No entiendo por qué haría eso si yo os odiase. Y acá vuelve a lo mismo. Yo a ustedes los ayudé, muchacho. ¿Cómo me van a criticar a mí? Yo soy europeo bueno, ser humano de primera calidad. Eres perfecto como Diego Armando Maradona. Porque nunca voy a permitir que un pequeño porcentaje poblacional, que no estáis ni siquiera ubicados, me hagáis odiar a la mayoría general. Realmente yo no creo que el Chocas nos odie a nosotros. Simplemente tiene estos pensamientos que le infundaron de la escuela de que España es lo mejor del mundo y lo tiene grabado en su mente y no se lo cuestiona. Cada video que mira en internet que afirma ese sesgo de confirmación, nada. Es como que él es lo que acepta, ¿entendés? Pero no sé, ¿vos qué opinás? ¿No es para tanto lo que dijo? ¿Para vos está bien lo que dijo? Tírenlo en los comentarios y si este video te gustó, te dejo uno por acá y otro por acá y nos vemos hasta la próxima.